José Carlos Tuárez se defiende de las acusaciones en su contra en la Comisión de Fiscalización, que la tarde de este lunes recibió las pruebas de descargo en el marco de la solicitud de juicio político. Este martes será el primer debate del proyecto de ley de emprendimiento e innovación. Entró en vigencia decreto 826 que fija el visado para los ciudadanos venezolanos que residen en el Ecuador y que hayan cumplido con la ley. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Lunes 29 de julio de 2019. Saludos cordiales, amigos. Sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Como siempre, la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida el desarrollo de la información. Iniciamos contándoles que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibe las pruebas de descargo de 4 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social acusados de presunto incumplimiento de funciones. El titular del CPCCS, José Carlos Tuárez, rechazó una supuesta vulneración a la independencia de funciones. Tenemos los detalles con nuestro compañero Ricardo Bravo. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional arrancó ya con el proceso de recibir las pruebas de descargo en el marco de la solicitud de juicio político en contra de 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Nos referimos a José Carlos Tuárez, Rosa Chalá, Victoria de Sintonio y Walter Gómez. Hace pocos minutos concluyó ya la intervención de José Carlos Tuárez. Él rechazó las acusaciones por parte del asambleísta Fabricio Villamar, quien lo acusa de presunta injerencia en las funciones del Estado, así como una probable falta de probidad para ejercer la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana. Pues aquí se está tratando de confundir lo que es un representante religioso comparándolo con un miembro activo de las Fuerzas Armadas o Policía. Se ha indicado como una de las supuestas causales para el enjuiciamiento político. En mi caso, no soy representante de una orden religiosa, por mandato expreso del artículo 1 de la Ley de Cultos, que claramente establece que el representante legal de una orden religiosa será aquel del cual las diócesis y demás organizaciones religiosas de cualquier culto que fuesen establecidas en el país enviarán su nombre al Ministerio de Cultos, lo cual no es mi caso. José Carlos Tuárez también respondió a las inquietudes por parte de los legisladores, quienes le cuestionaron sobre la posible conformación de una comisión que sería la encargada de evaluar la designación de los jueces de la Corte Constitucional. José Carlos Tuárez rechazó dichas afirmaciones, señaló que hasta el momento el Consejo de Participación Ciudadana no ha conformado dicha instancia. Se hace necesario e imprescindible indicar que el Consejo de Participación Ciudadana jamás llegó a conformar comisión especializada alguna para la revisión de las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio, más aún cuando existen medidas cautelares de por medio que han limitado el accionar del Consejo, por lo cual niego absolutamente que se haya incumplido el artículo 282 del COIP, ni tampoco la normativa del régimen de transición del Consejo. Son los argumentos que hasta el momento ha entregado el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Carlos Tuárez. Recordemos que la Comisión de Fiscalización tiene todavía en procedimiento algunas otras solicitudes en contra de los otros 3 consejeros. En breve escucharemos las pruebas de descargo que lo entregarán Walter Gómez, Victoria de Sintonio y Rosa Chalá. Hasta que este informe, que tengan una buena tarde.
Agradecemos a nuestro compañero Ricardo Bravo por ese reporte. En efecto, la sesión de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional continúa en esta jornada, en este caso por el tratamiento de la solicitud de juicio político que fue presentada en contra de 4 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. Justamente vamos a ampliar detalles de cómo avanza este proceso y para ello vamos a dialogar en nuestro espacio de entrevistas con el asambleísta Fausto Terán, a quien le damos la más cordial bienvenida, asambleísta por Pichincha, por Alianza País, e integra además la Comisión de Fiscalización y Control Político. Bienvenido. Melqui, muy buenas tardes a todo el pueblo ecuatoriano, un saludo fraterno. Ustedes como comisión, bueno, en su momento recibieron esta notificación del Consejo de Administración Legislativa CAL que calificó a trámite justamente estas solicitudes de juicio político presentadas en contra de estos integrantes del Consejo de Participación. Escucharon ya a los proponentes del juicio, quienes presentaron sus pruebas de cargo y hoy se ven abocados a conocer estas pruebas de descargo o la defensa de los acusados en este proceso puntual, asambleísta. Bueno, hay que decirlo, en este momento todavía se está desarrollando en la Comisión de Fiscalización las comparecencias. Ha terminado ya la comparecencia de José Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, en el que ha esbozado un sinnúmero de argumentos que desdicen algunas cosas. Comenzó primero diciendo de que él ama la paz, la tranquilidad y va a trabajar por la tranquilidad del país. Cuando habla de una cosa, paz y tranquilidad, pero cuando en la parte de afuera de la asamblea están con bombas molotov, están incendiando moto, están agrediendo a la Policía Nacional. Un grupo de ciudadanos se ha convocado justamente en los exteriores de la Asamblea Ahora Nacional. dice que él desconoce por completo que la ciudadanía participa en esto y que él no es responsable. Cuando si no, que vea la ciudadanía, cuando en los medios digitales comienza él desde el día jueves a convocar para hoy día que la ciudadanía, supuestamente ciudadanía, esté en las calles acá afuera de la asamblea. Pero él dice que nunca ha convocado, que es la ciudadanía espontáneamente la que está. ¿A quiénes están debiendo entonces estos ciudadanos que están protestando? Claramente esto es del movimiento de un partido RC, de Revolución Ciudadana, los que están afuera. Ellos están haciendo toda esta patraña para crear caos y poder supuestamente algunos lineamientos que se están presentando por parte de ciertos asambleístas en este juicio desvanecer. Pero yo les digo, ciudadanos, uno es el accionar, cuando dice vamos a estar, somos de paz, de tranquilidad, cuando hay caos en la parte de afuera de la asamblea. ¿Con qué propósito, asambleísta? Desestabilizar, irse contra las instituciones, lo único. Cuando o no defender tienen... una institución en este caso, porque eso es un poco el argumento. Pero, Belki, cuando no tiene, ¿no es cierto?, la forma de actuar, de venir y respaldar las acusaciones de forma clara y decir, señores, esto no es válido, pero sencillamente viene primero con incidentes en la parte de afuera de la asamblea y después con un mensaje de tranquilidad, de paz, quiere dar a conocer otras cosas. Ha dicho, primero, que él no pertenece a ningún culto. Cuando en mi pregunta le digo, si pertenece a alguna congregación religiosa, no me quiso contestar, pero después que le insistí me dijo que sí, efectivamente, él es un religioso. Pero en las declaraciones que él está y los medios de comunicación lo ven, él dice que absolutamente que él no es nada, que él no es religioso. O sea, doble discurso en este sentido. Cuando estamos hablando de una comisión que él dice que no estaba conformada, hablemos del artículo 18 y 19 del reglamento del Consejo de Participación. En el 19 establece la forma de la resolución. Y claro, saben que hicieron mal. Y en vez de ser, no tienen ni asesores, y eso es lo malo. En vez de que, de acuerdo al 18, que es la reconsideración, que es la vía para poder retirar una resolución, no. Ellos proceden, como no tenían los votos, no podían hacerlo, a retirar. ¿En qué parte de la ley, del reglamento, está establecido ese retiro, si no es la reconsideración por la parte legal? Precisemos allí un poco para que la ciudadanía lo entienda. Nos estamos refiriendo a esta intención que tuvo en su momento este Consejo de Participación de crear una comisión que se encargaría de analizar o revisar el accionar, o en este caso el trabajo que desempeñó la Corte Constitucional. Esto mediante resolución, el Consejo dio paso a que se conforme justamente esta comisión, pero el argumento ahora de los consejeros es que finalmente esta no se integró. Eso es lo que dicen. Pero más allá de la parte legal, él
la Corte Constitucional da un dictamen que no puede ser topado. Que no se podían revisar las funciones del Consejo de Participación Transitorio, que no podía ser revisado. Hay un dictamen de la Corte y la Corte Constitucional es máximo organismo. Es decir, cualquier institución no puede irse contra un pronunciamiento de la Corte. Pero a ellos no les importa, porque para él, ¿no es cierto?, es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y él tiene que hablar solamente con el presidente, porque todos los de abajo no sirven. Entonces, la forma de no tener criterio legal, de irse contra resoluciones establecidas al momento de formar esta comisión. Solo con la intención asambleísta, pese a que el hecho como tal no se consumó, ¿se puede dar paso al juicio político? Se hizo la comisión, se formó, se dio los nombres de los comisionados que iban a intervenir en esta revisión de lo actuado por el Consejo de Participación. Pero luego el Consejo de Participación Ciudadana reculó y se echó para atrás en esta decisión. A eso es lo que vamos. Ajá. En este momento está en firme la conformación de la comisión, porque en ningún momento la ley establece que a sesión seguida puede reconsiderarse, igual que es el mecanismo en la Asamblea, ¿no es cierto?, es el mecanismo en la parte parlamentaria en el Consejo de Participación. Lo que ellos tenían que hacer, de acuerdo al artículo 18 del reglamento, es convocar nuevamente en la sesión siguiente y reconsiderar. Al momento de reconsiderar, ahí podrían dejar sin efecto lo actuado. Pero como no lo hicieron, mejor solamente procedieron a retirar lo actuado por el Consejo. Está en firme. Que no se haya formado la comisión con los 4 integrantes es muy diferente. Los nombres están entregados, dados en esa sesión que fue del Consejo de Participación. Lo otro, lo actuado, diciendo de que nunca se estableció la comisión, sino hemos pedido ya la certificación de la comisión, me parece que es la 002, en la que se establece ya la formación y en la que está establecido los nombres de estos comisionados que iban a revisar lo actuado del Consejo de Participación Transitoria. Se los acusa además, asambleísta Terán, de incumplimiento de funciones. ¿En dónde se consuma este hecho? En este momento se le hizo también una pregunta. Al momento de existir ya denuncias en contra del presidente, debía el Consejo, que está llamado para ejercer estas denuncias, dar a conocer y procesarlas, él debía haber cogido estas denuncias e inmediatamente, por el hecho de que él estaba involucrado en estas denuncias, debía dar paso para que la vicepresidenta actúe en esta investigación. Se le hizo la pregunta. La respuesta fue: creo que se ingresó. Me parece, siendo el presidente del Consejo de Participación el que debe saber exactamente dónde están los procesos, cómo están actuando, me parece que está en una comisión. No lo sé bien, respuestas textuales, y si no, revíselo en los medios de comunicación. ¿Cómo un presidente que sabe que le está con una denuncia, y de él, no de otro consejero, de él, no sabe dónde están investigando, cómo están investigando? Ahí es no actuar dentro de sus competencias. Ahora bien, asambleísta Terán, esto es lo que tiene que ver con el titular del Consejo de Participación, que desde un primer momento fue el primer señalado, el primer observado. ¿Qué pasa ahora con estos otros 3 consejeros que también ahora están enfrentando este juicio político en su contra? Los 3 van porque estuvieron o votaron por la formación de esta comisión. Es decir, va el presidente más los 3 que votaron, porque hay que recordar, 4 votaron a favor de la formación de esta comisión y 2 hay abstención. Entonces, contra esos 4 consejeros es que está revisando este juicio político. Y hay que también decirlo, en este momento hay 2 procesos. El uno, que fue presentado por Fabricio Villamar, y el otro por Yanine Cruz y Tello, el asambleísta Raúl Tello. Los 2 se unificaron en un solo proceso, porque tenían similitud en las preguntas y en las acusaciones. Se unificaron en uno. Pero hay otro que fue presentado por el asambleísta Raúl Tello, que conocimos el día viernes en Guayaquil, y este proceso va muy aparte de estos 2, en la que se detalla justamente irregularidades como la formación de esta comisión, como no haber dado la información a la Comisión de Participación Ciudadana, y creo que son elementos. Y también se dice de la probidad un poco de las actuaciones de él al momento de presentar documentos que tienen algún indicio de falsedad.
Ahora bien, asambleísta Terán, bueno, ustedes continúan receptando estas pruebas de descargo. El día de mañana también lo harán con otras versiones por parte de otras personas que han sido invitadas a la comisión. Un poco hablemos de los plazos que tendrá la Comisión de Fiscalización para entregar el informe sobre si recomienda o no el juicio político y conocer además, asambleísta Terán, ¿qué sucederá en lo posterior ya con la institución como tal? Hay grupos que están defendiendo la institucionalidad. ¿Qué pasará entonces con el Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, no es la instancia de esta comisión analizar sobre el asunto de que Le si pregunto sale a usted como como asambleísta. Personalmente yo creo que primero resolvamos lo que es este juicio político. Después tendrán que ser llamados los alternos para que pueda seguir este Consejo de Participación. Y ya en su funcionamiento después, como tal. Y después ya como funcionamiento hay algunas propuestas de la ciudadanía. En el uno, de que se elimine totalmente el Consejo de Participación. En el otro, que personalmente yo creería que es lo más óptimo, es el hecho de ver, reconsiderar, analizar las competencias de este Consejo y pasarla nuevamente a la Asamblea Nacional, que es donde siempre la has tenido. Y no es que porque queremos que pase, porque así rige en todas partes de Latinoamérica el hecho de que la Asamblea designa autoridades de control. Pero yo creo que por ahí podría ser para dejarle a este Consejo con algunas atribuciones que tenga, pero más allá. La formación de este Consejo de Participación Ciudadana, Belkí, era el hecho de que sean gente apolítica, gente que tenga una imparcialidad. ¿Lo fue en su momento en la década pasada, asambleísta No. Terán? Le pregunto a usted, con todo respeto, tomando en cuenta que usted fue parte justamente de la Revolución Ciudadana en su momento. No, Belkí, nunca hubo imparcialidad. Siempre fueron puestos a dedo, bien los asesores del presidente, bien asesores del vicepresidente o marido de algún asambleísta, que todavía está, que no quiero decir el nombre porque ustedes ya lo saben, que era vicepresidente del Consejo de Participación. ¡Oh, sorpresa! Los que ganaban los concursos eran siempre amigos de los que estaban en el poder, pero el ciudadano normal que tenía que tener esa representación nunca lo tuvo. Y si conocían de esto, asambleísta Terán, ¿por qué lo permitieron en cierta medida? También, no es que lo permitieron, lamentablemente estaba hecho un marco de supuestamente presentar con calificaciones, no éramos nosotros los que revisábamos eso, claro, sino la comisión formada, era las que supuestamente presentaban las carpetas de las personas idóneas. Y supuestamente había concurso de merecimientos, había calificaciones, había todo una forma, un proceso de analizar cada una de las carpetas. Pero yo les digo, pero sorpresa, que siempre ganaban los mismos, siempre ganaban los que tenían a alguien en el poder. Pero el común denominador nunca estaba, o siempre estaba al último o con bajas calificaciones. Fue precisamente eso lo que se quiso eliminar cuando se dio paso a que los integrantes del Consejo de Participación fueran electos mediante voto popular. ¿Qué pasa ahora con esa legitimidad dada por el voto del ciudadano? Lamentablemente nos perdimos ahí. Primero, de acuerdo al artículo 21 del Consejo de Participación, establece que no pueden ser ni militares ni religiosos. Ahí tendríamos que analizar qué pasó con el Consejo Nacional Electoral. Justamente, ¿quiénes son responsables? ¿Qué pasó con ellos? Porque supuestamente ha habido una impugnación de la parte de la carpeta. Impugnación sobre que él tenía una afiliación política sobre, me parece que es Partido Socialista. ¿Y esto se obvió? No, y él presenta una certificación en la que dice que no tiene ningún vínculo con ese partido y que lamentablemente es un error. Y presenta, es más, una denuncia en la Fiscalía diciendo de que eso nunca ha sido partidario de este partido. Pero la ciudadanía debe saber, al momento de presentar la carpeta de inscripción en la que ya se presenta, como yo uso corbata, él presenta como religioso, se presenta en una foto como collar, ¿no es cierto?, identificando que solamente los curas o religiosos lo utilizan. Y así fue posesionado en la Asamblea, asambleísta. ¿Perdón? Así fue posesionado también aquí en la Asamblea Nacional. Cuando se le dijo que no podía, pero ahí sí no podíamos hacer nada, Belkí. Porque ya todo estaba dado. Porque ya estaba dado. Era incumplir la Asamblea. La Asamblea solamente tenía como obligación solamente posesionarlo, no calificar si estaba bien o mal, porque ahí sí hubiéramos caído en un error legal tremendo. El que tenía que llegar a eso es el Consejo Nacional Electoral, el que nos diga si efectivamente esos aspirantes o candidatos no tenían ninguno. Primero, que no sean militares, que no tengan afinidad religiosa. Pero aún así fue calificado
y fue puesto. Pero no se queda ahí nada más. En el proceso ya de elección, él estuvo siempre con un partido, auspiciado por un partido, por un movimiento político, que era prohibido de acuerdo a la ley, pero él lo hizo. Pero el Consejo Nacional Electoral también callado, sordo y mudo, no dijo absolutamente nada sobre esto. Y ellos tienen también responsabilidad. Ahora, ¿qué sucederá con la situación del Consejo Nacional Electoral y el accionar de la Asamblea Nacional como tal en su proceso de fiscalización, tomando en cuenta estos elementos que usted ha citado, asambleísta, de que de pronto no se cumplió con lo que se debía al dar paso a la calificación de esta candidatura? Pero bueno, el juicio político no va por el asunto como fue calificado. Hay que tomar, no, porque esto es muy aparte. El juicio político va por las actuaciones. Pero hablo en el sentido función de establecer responsabilidades a propósito de lo que usted manifiesta. Totalmente. Ya ha estado, ya participó. La presidenta del Consejo Nacional Electoral dio algunos comentarios y oportunamente como comisión, daremos también nuestro pronunciamiento. ¿Podría existir un proceso en estos términos de juicio político en contra de los consejeros electorales? No quiero adelantar criterios, estamos en un proceso primero de un juicio, ¿no es cierto? Y posteriormente, ya con un análisis de todas las evidencias, tanto de cargo como de descargo, la Comisión de Fiscalización tendrá la obligación de pronunciarse. ¿Cuándo tendremos ya informes sobre este tema puntual? Sobre plazos, sobre este proceso se nos vence el 3 de agosto, el dar nuestro informe, las comparecencias, y de ahí tenemos 5 días para elaborar ya lo que es el informe de este proceso, que se hará hasta el 8 de agosto. Pero hay que tomar en cuenta que el otro proceso tenemos me parece que es hasta el 11 o 12 de agosto que culmina el proceso. Entonces, la idea sería de que los dos informes vayan unidos ya o presentados, ¿no es cierto?, para un solo pleno que sea de conocimiento de los asambleístas. ¿Y que se puedan discutir antes del inicio del receso legislativo? Yo creo que esto debe ser presentado. Si están ya el informe, me parece que está el día 12 previsto el receso legislativo. Así es. Y estamos solicitando de que por lo menos se retrase una semana más el salir al receso legislativo. ¿Esa sería una opción que la han dialogado con el presidente de la Asamblea? Como comisión hemos planteado eso para que sea una semana más, se postergue el receso legislativo y salgamos, no sé si el 12, sino el 19, que debería ser. ¿Y por qué no trasladar el debate ya del informe luego del receso? No, también puede ser. Podría ser también. Ahí depende un poco del presidente, ¿no es cierto?, que quiera presentarlo antes de irnos al receso o cuando regresemos del receso legislativo. Siendo que es su potestad. Ajá. Sí, esas ya son opciones y decisiones de parte del presidente que las tomará. Nosotros solamente comisión presentaremos los informes y estaremos. Pero creemos que entre el 11 o 12 de agosto estaremos ya con los dos informes listos. Asambleísta Terán, le agradecemos mucho su presencia en este espacio. Belkis, siempre será un gusto. La presencia del asambleísta Fausto Terán, quien integra la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Y mediante decreto ejecutivo, el presidente de la República retiró al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como autoridad central encargada de aplicar la Convención Interamericana contra la Corrupción. El decreto número 828 transfiere esta función a la Secretaría Anticorrupción, institución ahora liderada por Iván Granda. Existen reacciones en la legislatura. En el decreto ejecutivo número 828, el presidente de la República designa a la Secretaría Anticorrupción como la autoridad central encargada de aplicar la Convención Interamericana contra la Corrupción, competencia que previo al documento la desarrollaba el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora los organismos y dependencias de la función ejecutiva deberán apoyar a la Secretaría Anticorrupción, liderada por Iván Granda, para la aplicación del Plan Nacional de Acción, que es parte del instrumento internacional. El documento generó reacciones en la Asamblea. El legislador César Ron considera que el actual Consejo de Participación se ha visto en escenarios bochornosos, por lo que ha perdido su confianza, más aún si se trata de temas de corrupción. El Consejo de Participación Ciudadana elegido ha hecho todos los méritos suficientes para generar no solo desconfianza, sino para irse a su casa. El pueblo ecuatoriano está cansado
de los enfrentamientos, de los escándalos. De su parte, el asambleísta Homero Castañer cuestionó que el presidente reemplace la aplicación de la convención por otra institución del Ejecutivo para representación internacional. Preocupa que el Ejecutivo mande un delegado del Ejecutivo representando como ente anticorrupción. En ese sentido, yo consideraría que a lo mejor la Asamblea debió nombrar una comisión representativa. Sin embargo, consideran que el tema de fondo es determinar qué decisión tomar con el Consejo de Participación Ciudadana, toda vez que al momento la Comisión de Fiscalización tramita una solicitud de juicio político en contra de 4 de los 7 consejeros. Por otra parte, la posibilidad de eliminar la institución mediante consulta popular o por enmienda parcial a la Constitución propuesta por la Asamblea para restarle competencias. Está planteada como una reforma parcial, la Asamblea, el Pleno tendrá que decidir si es una reforma parcial o es una enmienda constitucional. Ahí se están barajando las dos posibilidades. Será la Corte Constitucional entonces la que decida el camino y el futuro del Consejo de Participación Ciudadana una vez que reciba el documento enviado por el Parlamento. Lorena Espinosa, TVL Noticias. 2 sesiones marcan la agenda del Pleno del Parlamento para este martes. A las 9:30 se prevé la continuación de la sesión número 598, en la que los legisladores debatirán 3 proyectos de resolución, mientras que en la sesión convocada para las 12 horas se tratará el primer debate del proyecto de ley de emprendimiento. Son 3 los proyectos de resolución que constan en la continuación de la sesión plenaria número 598. Se trata de un proyecto de resolución que exhorta al presidente de la República para que proceda a indultar, rebajar o conmutar las penas y evitar los hacinamientos en las cárceles del país. La segunda propuesta de resolución busca encontrar mecanismos de implementación para la educación superior en la provincia de Galápagos. Y el tercer proyecto de resolución consiste en reconocer el logro alcanzado por el ciclista Richard Carapaz por ser el primer ecuatoriano en ganar la competencia internacional del Giro de Italia. Por otra parte, en la sesión número 609, convocada para las 12 horas, será el primer debate del proyecto de ley de emprendimiento e innovación que ha sido tramitado en la Comisión de Desarrollo Económico. La propuesta busca impulsar y expandir los proyectos de emprendimiento, generar empleo y simplificar los trámites para asignar los recursos necesarios para este sector. Por ahí empezamos en la tramitología. Luego, pues el tema de créditos. Tiene que haber créditos especiales a tasas de interés bajas para los emprendedores. El otro tema es el tema laboral que tiene que ser nuevo, moderno, flexible. En la misma sesión también se analizará la situación y problemática que afecta la liquidez de la empresa pública Unidad Nacional de Almacenamiento, UNAEP. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y este miércoles a las 15:30 está convocada en tanto la sesión plenaria número 610 a fin de que sea la Asamblea Nacional la que se pronuncie sobre el pedido de la jueza nacional de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, de levantar la inmunidad parlamentaria a Viviana Bonilla, investigada sobre el caso Sobornos 2012-2016. Esto debido a que en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, las y los asambleístas gozarán de fuero de corte durante el ejercicio de sus funciones. Cabe destacar que la Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para contestar este pedido. Aún existen posturas claras de la decisión que deberá tomar el Pleno de la Asamblea tras el pedido de la jueza nacional Daniela Camacho sobre el levantamiento de inmunidad parlamentaria a la legisladora Viviana Bonilla, investigada dentro del caso Sobornos 2012-2016. Esto debido a que Viviana Bonilla ejerce funciones como asambleísta nacional y de conformidad con el artículo 128 de la Constitución, se debe pedir la autorización antes de procesarla penalmente. Desde el oficialismo, el asambleísta Alberto Arias precisó que aún es un tema que se debe analizar, no adelantó criterios. Más allá de todo esto se tiene que revisar porque el pueblo ecuatoriano necesita que haya transparencia. En esa misma línea, el legislador René Yandún puntualizó que habrá que analizar el tema a fondo, pues la Fiscalía General del Estado investiga a Bonilla cuando era gobernadora del Guayas, es decir, no cumplía funciones de asambleísta. Si ella no fue parte de la asamblea, es lo lógico que a lo mejor tenga que ver la justicia por la demanda que tenga que hacer el Consejo Nacional Electoral. En el pedido de la jueza Camacho también está que se autorice el procesamiento de los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glass, ambos investigados por el mismo caso. Al legislador Eliseo Azuero le causa sorpresa este pedido. Claro que me llama la atención, por ejemplo, que también se pida autorización para el tema del señor expresidente Correa.
Eso habla de que la función judicial en la Corte Nacional como que tiene recelos de alguna naturaleza o compromisos de alguna naturaleza. Esta solicitud para el legislador Homero Castañer es improcedente. Fue en el caso del secuestro del político Fernando Balda, en el que se pidió autorizar el enjuiciamiento del expresidente Correa. Fuero de corte y tiene definitivamente que actuar la justicia. Claro, el proceso sí es el correcto. ¿Por qué razón? Porque los presuntos delitos fueron cometidos cuando estaban en funciones de la presidencia y vicepresidencia de la República. La Asamblea Nacional tendrá 30 días para responder el pedido de la jueza Daniela Camacho. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 111, si la solicitud del fiscal competente o de los jueces no se contesta en el plazo establecido, se dará concedida. Durante los periodos de receso legislativo, se suspenderá el decurso del plazo mencionado. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y a continuación recibimos a nuestro compañero César Guanolema para la interpretación al quichua. Mika chawai chika yukuna nyukuchinya mi kasna kaichishi kikipa guasimon kichwa shimi pi wija ikuna tapamukunchi kaipi kasna napaita chachipanchi mashi belki Sánchez ayichishi. Informe fiscalización Tuares. Kai fiscalización mingarishka uku imamami kunan kaichishi kasna kai hatun Consejo de Participación Ciudadana hatun tandanaku imanta chusku rimari pushak ayukuna chayamurka. Kaipimi kasna José Carlos Tuares runa imaka rimarishpa nirka ñuka kasna tukui kamachikunatami katishpa llankarkani shinapash kaipimi kani kasna willaykunata kasna imalla taripashpa kakpika kutichingapa nishpami kasna kaipika rimarikun shinapash kasna shamuk tatkikuna imapimi astawan willaykuna ima tianka kaipachami kasna rimarakuykuna imata kañawpakman apakun. Retiro Convención Anticorrupción Nishinayati Kai Kutinmi Kasna Yakta Pushak Apugima Shu Kai Decreto Ejecutivo Nishka Kilka Imawan Kai Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Hatun Tandanakui Ima Kai Convención Interamericana contra la Corrupción Kilka Pactachina Imata Anchuchishka Kan Shinapash Anchuchishpaka kai kutin ima kai Secretaría Anticorrupción hatun tandanaku ima mami kasna kai hatun pactachina yan kai kuna ima taka chayachin nishpami willaykuna ima pichayamushka. Antesala pleno martes shinayati kaya wangra punja ima pagmi ishki hatun rimanaku ikuna kai mama yakta tandanaku yukupi kanya kaya chishka kan shinayati tutamanta iskumpacha chaupi ima pika kasna ishki shugyarinakushka kilka kuna ima tami tukuya pukuna kai pika rimanakushpa arininga kuna shinayati kai chaupi punja rimanaku ima pika kai ley del emprendimiento kamachi ima tami kasna kilkapi apukuna ka rixishpa Kayaringa kuna. Pleno miércoles, Shinayati Kaichilla y Punja, Ima Pakpishmi, Ñatu Kuyapukuna Kayachishka Kan, Kaipimi, Kasnakai Juecia Nacional, Daniela Camacho, Kama Guarmi, Ima Shugmañaita Chayachishka, Chaymañaita mi Kasnakai Mamayakta Tananakuipi Apukuna Karisinga, Kaipikan, Kasnakai Viviana Bonilla, Apuk, Imashina Kan, Yahatu Yakikuna, Ima Pirrikurishka Shinamikan, Chaita Taripangapak, Ima Kakai Mamayakta Tandanaku Yukupi, Apuk Yankai Imata Anchuchicha Wimayashka Kan. Sinapash Kasnakai, Yaupak Punja Kuna Ima Pimikai, Hatun Taripaikuna, Mañaikuna Imata Katukuya Pukuna, Rixishpa, Arininga Kuna, Mananinga Kuna Pash. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Entrevista. Del 1 al 7 de agosto se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una fecha que lo que busca básicamente es concienciar precisamente sobre la importancia de la lactancia. Vamos a dialogar sobre este tema en nuestro espacio de entrevistas. Rocío Caicedo, médico, magíster en Alimentación y Nutrición Humana, magíster en Planeación y Gestión de Políticas de Nutrición Infantil,
médico de la Unidad de Neonatología del Hospital de Calderón, consultora internacional de lactancia. Doctora, bienvenida a TVL Noticias, qué gusto. Mucho gusto, buenas noches. De momento nos abstraemos de los temas políticos para hablar de un tema que también es fundamental para la sociedad. Tan fundamental que, como decía, este jueves arranca la Semana Mundial de la Lactancia Materna. ¿Por qué seguimos hablando de estos temas hoy en día? Bueno, justamente por lo que usted mencionó previamente, que es tan importante la alimentación de nuestros niños desde el nacimiento. Justamente la gran bagaje de conocimiento actual sobre la lactancia nos indica que no solamente los beneficios de alimentar a un bebé se quedan justamente en el periodo de lactancia, que serían los primeros 2 años de la vida, sino que sirven justamente para su vida futura. ¿En qué sentido? ¿Cómo evidenciamos eso, por ejemplo? Por ejemplo, en los beneficios que trae el hecho de que este bebito pueda tener menos riesgo de tener sobrepeso y obesidad, de tener menos riesgo de problemas de hipertensión arterial, de colesterol elevado, y también para su madre. No solamente se quedan estos beneficios en el niño, también en su mamá, que puede tener también menos riesgo de cáncer de mama, menos riesgo de también tener problemas de peso elevado, porque justamente la lactancia reduce el peso durante el periodo del posparto. Por los primeros 6 meses, las madres que alimentan a sus bebés con lactancia materna exclusiva pueden reducir entre 3 y 4 kilos su peso, que quedó un poco elevado luego del parto, y que justamente sirve para como la semilla que permite la fabricación de esta leche por el periodo de los primeros 6 meses de la vida de sus bebés. Y luego la alimentación se complementa con leche materna más alimentos de la familia por el siguiente 1 año y medio de la vida de un niño. Esto sin anotar también lo que tiene que ver con este sentido de protección o este vínculo que se genera entre madre y niño, ¿o es simplemente un mito? No, por supuesto. Gracias por ponerlo por traer este tema. Ajá. En realidad, la alimentación, si bien es tan importante como lo que mencioné antes, no deja de ser tan relevante igual o más que lo primero. Es que la alimentación, la colocación digamos, la protección del seno materno para hacia el bebé implica que el niño recibe de su mamá durante sus primeros periodos de la vida y después durante todas las 2 años muchos beneficios inmunológicos. Quiere decir que la madre que recibe, digamos, que tiene células en su cuerpo sobre todas las enfermedades a las cuales ella fue atacada o en las que tuvo durante su infancia y su adolescencia, etcétera, el niño la recibe de forma como gratuita o pasiva, como tener una vacuna permanente que estos bebés reciben cada vez que la mamá los alimenta con leche materna, porque como sabemos, cuando el niño nace no tiene todavía la madurez su sistema inmunológico para poder enfrentar las enfermedades directamente. De forma que es la mamá la que protege a su bebé, no solo una protección física, que es la que siempre le damos por el cuidado que recibe el bebé, pero esta es una protección interna, digamos así, de la maduración del sistema que aún cuando nace el niño no lo tiene maduro. Entonces, las mamás que siempre nos preocupamos por el hecho de que los niños deben recibir su vacuna, periódicamente asistir a los servicios de salud para recibir vacunas contra varias enfermedades prevalentes en la infancia. Creo que la vacuna más relevante que realmente todas las mamás deberían preocuparse es la leche materna. Ahora, antes no nos preocupábamos de hablar de estos temas en época de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos, porque era lo común, era lo normal, si se quiere. Últimamente, o con el pasar de los años, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Y qué nos lleva precisamente a darle tanta fuerza a este mensaje de la importancia de la lactancia materna? Porque año a año vemos una serie de campañas a nivel mundial para justamente reforzar este mensaje. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, recuerda que cuando teníamos a nuestras abuelas, amamantaban a sus hijos, tenían la generación de una a otra, pasaban las tradiciones y la cultura de la lactancia era algo permanente en los hogares, pero que lamentablemente a raíz de la introducción de las fórmulas lácteas en el mercado y de la promoción intensa de estos productos que tristemente socavan mucho el tema de la lactancia, hace que las madres algunas desistan de amamantar. O el argumento es, no tengo leche, no produzco leche. Le digo porque fue mi caso puntual. Con 2 hijos, eso fue lo que a mí me sucedió. No entiendo por qué, sé que hay una serie de técnicas y formas para,
pero yo en mi caso particular no lo logré, por ejemplo. Y ese es el argumento de muchas madres. Sí, en realidad creo que las madres no lo logran, pero no es porque, digamos, como que nacimos con una deficiencia de leche o porque no tenemos alguna condición que hace que nuestra leche se produzca. Es básicamente porque la asistencia que desde la sociedad, desde el personal de salud debe darse es posiblemente escasa, y las madres cuando llegan a tal vez un servicio es posible que tengan una recomendación inadecuada, inapropiada, que finalmente no logren llegar al éxito de la lactancia. O sea que el tema es que la asistencia debe ser tan adecuada que la madre supere el problema, que digamos vienes diciendo que no tienes leche y debemos buscar la manera de explicarle por qué tal vez sí tiene un bajón, pero eso no es algo que de manera permanente va a pasarle. Sino que con estimulación que con se estimulación, que tal vez la mamá hizo horarios, que la mamá tal vez le explicaron que sí se ayudaba con una fórmula para una toma, y que eso fue incidiendo muy negativamente en su producción y su volumen bajó temporalmente. Y obviamente todas estas situaciones son factibles de superar. Pero cuando esta asistencia no existe o es tal vez no adecuada, finalmente la madre termina por no dar de amamantar y pasar a darle una alimentación sustituta. Doctora, una recomendación final en un minuto y con esto concluyo. ¿Qué mensaje dar a las mamás? Bueno, yo creo que la madre debe justamente sopesar como que todas las características de la importancia del alimento que le estamos dando a nuestro bebé desde el momento del nacimiento, pensar en este vínculo tan importante que es el amamantamiento. No dijimos que solamente es un tema de alimentación, sino que es un tema de vínculo entre la madre y su pequeño hijo, que dura toda la vida, que se establece muy fuerte durante estos primeros años de la vida, pero que se mantiene hasta que nuestro niño, digamos, crece. Y por lo tanto, abandonar este proceso biológico que no termina con el parto, sino que termina con la lactancia materna, es algo que no debemos dejar a un lado. Pensar que otro alimento sustituye de manera igual e inocua a nuestro amamantamiento es inadecuado, es no certero este argumento, porque al momento todavía no hay en el mercado ningún alimento sustituto de leche humana. Por lo tanto, los beneficios que este producto le puede dar a su bebé no son comparables, y es más, cuando usted hace, digamos, inadecuadamente, tal vez incluye otro producto en la alimentación del bebé, lo pone a riesgo, porque el niño puede reaccionar negativamente a lo que usted le está introduciendo, quiere decir alergias alimentarias, sangrados digestivos, un niño con problemas respiratorios desencadenados por una mala alimentación. Importante información, sin duda, doctora. Le agradecemos mucho por habernos acompañado en este espacio. Ay, muy amable, muchas gracias por compartir este tiempo. La presencia de la doctora Rocío Caicedo, quien es consultora internacional de lactancia a propósito de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y seguimos con otra información, amigos. Les contamos que el gobierno presentó el Acuerdo Nacional por el Acceso a la Justicia. El convenio propone la creación de una comisión múltiple conformada por el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado. Este acuerdo fue presentado en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Con la presencia de las máximas autoridades del sector justicia y la Asamblea Nacional, el gobierno suscribió el Acuerdo Nacional por el Acceso a la Justicia. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, justificó la suscripción del documento al señalar que desde el 2014 342 mujeres fallecieron víctimas del femicidio. Es decir, cada 3 días hay una nueva víctima de femicidio. Con la suscripción del acuerdo, se conformará una comisión mixta, así lo indicó el vicepresidente Otto Sonnenholzner. Creada la comisión interinstitucional, gracias a este acuerdo podremos actuar más ágilmente para garantizar el acceso a la justicia a quienes han sido víctimas de estos hechos deleznables, repudiables, indignantes. Según el vicepresidente de la República, en el país se registran 11 violaciones a diario. De ahí que la fiscal general, Diana Salazar, dijo que es necesario el acceso a la información. El objetivo primordial es fortalecer el acceso a la justicia, que constituye un principio básico dentro de nuestro Estado de Derecho. Aquí es donde encontramos la importancia de este acuerdo, que permitirá desde el más alto nivel coordinar acciones que den resultados tangibles a favor de las víctimas de violencia.
Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia, y María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. De marcadas diferencias, confluyeron en la misma mesa sin cruzar saludo. Al cierre del evento, ninguna autoridad quiso precisar los detalles del acuerdo nacional. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Desde el pasado viernes entró en vigencia el decreto ejecutivo 826 que fija una visa para los migrantes venezolanos que no hayan violado la ley en Ecuador. El presidente de la República, Lenín Moreno, indicó que la decisión busca regularizar a los migrantes venezolanos a través de un censo de extranjeros. Este aspecto además constaría en el proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana anunciado por el Ejecutivo. Según información de la Organización de las Naciones Unidas, hasta finales del año, llegarán 500.000 venezolanos al país. Ante esta situación que enfrenta el Ecuador, el presidente de la República, Lenín Moreno, emitió el decreto ejecutivo 826, que establece un nuevo requisito para los ciudadanos de Venezuela que ingresan al país. Esta medida entrará en vigencia en un plazo de 30 días desde su publicación en el registro oficial. En el contenido, artículo 1. Otorgar una amnistía migratoria para todas las ciudadanas y ciudadanos venezolanos que no hayan violado las leyes en el Ecuador y que hayan ingresado regularmente a través de los puntos de control migratorio al territorio del Ecuador hasta la fecha de entrada en vigencia del presente Ejecutivo. Habiendo ingresado regularmente al Ecuador a través de los puntos de control migratorio, se encuentren en condición migratoria irregular por haber excedido el tiempo de permanencia otorgado a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto ejecutivo. Artículo 2. Implementar un proceso de regularización por motivos humanitarios mediante la organización de un censo de extranjeros y el otorgamiento de una visa de residencia temporal, de excepción por razones humanitarias para los ciudadanos venezolanos. Artículo 3. Disponer que se desarrollen los mecanismos que viabilicen el acceso al proceso de regularización a ciudadanas y ciudadanos venezolanos. Artículo 4. Reconocer la validez de los documentos de viaje de las ciudadanas y ciudadanos venezolanos descritos en el artículo 1 de este decreto, hasta 5 años después de la fecha de caducidad de los mismos, para efectos del proceso de regularización aquí dispuesto. Artículo 5. Requerir a todo ciudadano venezolano para su ingreso a la República del Ecuador la presentación de la visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias establecidas en este decreto, la visa consular de turismo o cualquier otra visa prevista en la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Esta medida empezará a regir en el plazo de 30 días a partir de la entrada en vigencia del presente decreto ejecutivo. Por un lado, una visa para los hermanos venezolanos que quieran ingresar a Ecuador, como está previsto en la Ley de Movilidad Humana. Y por otro, regulariza con una visa humanitaria excepcional de residencia temporal la permanencia de aquellos ciudadanos venezolanos que ya se encuentran en el país y que no han violado la ley. Esta medida, según Erika Pacheco, migrante venezolana, es otorgar tranquilidad y seguridad para los migrantes y a su vez para los ecuatorianos. Nos va a ayudar muchísimo a los venezolanos que estamos acá en el país y a los que van a entrar. También representa mayor seguridad y control para el Ecuador. La decisión del Gobierno Nacional del Control Migratorio será un eje además a ser tratado en un proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana, que el Ejecutivo deberá remitir a la Asamblea Nacional para el respectivo tratamiento. Mariela Logroño, TVL Noticias. Ayukuna shinami kan yukunchi kasna que chichi kikimpa guasima wijaykuna wanchaya mukunchi. Acuerdo justicia. Yaktapushak manta mi kasna shubiarina kushka mancha yanapa kayachishka kan kaipika tukui ayukuna yaktayukuna kasna kamaita pakta charinapak mi kiñukunchi kachaypikana kanchi nishkami chaypaka shinallati kay Consejo de la Judicatura Tandanakui Kamaguasi kay Corte Nacional de Justicia shinallati kay Fiscalía General del Estado Tandanakuita pushakuna imami kaypika kimirinapa kayachishka kan nishpami willachishka. Situación migración shinallati kasna yakta pushak manta imamika y kutin imaka y Venezuela ayukuna imata ñukunchik yakta manchayanapak shinallati kaypi kawsanapaka shubisa imakay riku fanga imata kaypika kayachinapak choranapak ña arinishka kan shinapash kaypika tukuy ayukuna shamukuna imapash kaypi shutirishpa kilkarishpami kayman kayaykuna kan ninmi shinapash kasna kay hatun yanapay imata chaskinapaka kamaykuna imama wana waktarishka kanachukan nishpami yakta pushak imaka willachirka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Agenda de actividades.
Rápidamente la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este martes 30 de julio, 8 de la mañana, la Comisión de Fiscalización recibe a María Paz Gervis, decana de la carrera de Derecho de la Universidad SEC, y a Ramiro García, subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, con sus argumentos jurídicos dentro del proceso de juicio político en contra de 4 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. Será en el primer piso. 8:15 de la mañana, sesión de la Comisión para atender casos de personas desaparecidas. Conocerán el proyecto de ley para la búsqueda, investigación y localización de personas desaparecidas y escucharán a su proponente, la asambleísta María de Lourdes Cuesta. Séptimo piso. 9:30, a continuación de la sesión 598 del Pleno de la Asamblea Nacional, tratarán 3 proyectos de resolución que quedaron pendientes. Uno para indultar, rebajar o conmutar penas de acuerdo con la ley y evitar hacinamientos en las cárceles del país. Otra para encontrar mecanismos de implementación para la educación superior en Galápagos. Y asimismo, una resolución para reconocer el logro alcanzado por el ciclista Richard Carapaz. 9:45, rueda de prensa del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano, sobre el proyecto reformatorio al Código Integral Penal y al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Será en la sala de prensa. 12 del día, el Grupo Parlamentario de Inclusión, Masificación y Fortalecimiento del Deporte invita al Museo Itinerante Hitos del Deporte. Será en el hall del Palacio Legislativo, planta baja. A las 12 horas también, sesión 609 del Pleno de la Asamblea Nacional para el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación y también el análisis y conocimiento del Pleno sobre la situación y problemática actual que afecta a la liquidez de la empresa pública Unidad Nacional de Almacenamiento, UNAEP. A las 15 horas, el Grupo Parlamentario por el Deporte invita al conversatorio El Deporte, una herramienta de inclusión social. Será en el Salón 1, primer piso, planta baja, Palacio Legislativo. 16:30, este mismo grupo parlamentario invita al conversatorio La Bicicleta, un medio de transporte. Hasta aquí las actividades, la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este martes, y así también culmina la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Una buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.